cancelan maestro en uno de los liceos de San Juan, y con él cancelan decenas y más decenas de maestros a nivel nacional. Así mismo, calladito, ¿quiénes son? Le explicamos en esta entrega. Bueno, pues también vamos a tratar el calendario escolar, específicamente el mes de julio. Vamos a especificar cuándo salen los estudiantes, según el Ministerio de Educación. ¿Cuándo salen los maestros? ¿Cuándo terminan las clases? Vamos a ver eso también. Bueno, los cálculos, los maestros están dando cálculos con la calculadora. ¿Cuánto le van a llegar de incentivos? Realmente, ¿cómo es el salario en este mes de junio? ¿Cómo es que será ese salario? Bueno, pues esto y mucho más en esta entrega de A Fuerza de Papel y a Punta de la... Señores, han cancelado un maestro en uno de los liceos de San Juan, un maestro. Cancelaron en uno de los liceos de San Juan, pero ¿qué pasa? Que con él también cancelaron decenas de docentes, maestros que pertenecen al Ministerio de Educación. Hace años fueron cancelados en este mes, en el pasado mes de mayo, fueron cancelados. Sin aviso. ¿Quiénes fueron? Bueno, primero vamos a invitarte a que si estás viendo este programa, lo comparta, dale like, suscríbete, activa la campanita para que cada contenido de este canal, cada vez que lo subimos, te llegue en una notificación diciéndote que hay un nuevo contenido. Así que te invitamos a que te suscribas, active la campanita, comparta y le dé like, para que tus amigos sepan a cuáles son los programas que tú ves. El número uno en el aspecto educativo. Esto es un programa especial. Esto no trata otro tema que no sea educación. Bien, aquí en A Fuerza de Papel, nosotros hemos iniciado con un tema caliente. El tema caliente no es más ni menos que cancelaron un maestro en un liceo de San Juan en este mes de mayo, y con él, porque eso nada más no salió en la primera plana. Óigame bien, esto es lo que está sucediendo en este país, que no sabemos si es una dictadura integral. Óigame bien, desde el primer mandatario hasta el más mínimo funcionario, a raras excepciones, muy raras las excepciones. Pero es como si fuese una dictadura que hay, y educación no es la excepción. Miren, ¿qué pasa? Que hay una norma establecida en la Ley de Administración Pública que todo aquel empleado público que cobra por dos instancias del Estado, bueno, se le bloquea uno, lo cancelan de uno, lo quitan de uno, como usted lo entienda, como usted lo quiere entender. La cuestión es que lo dejan cobrando de una sola. Ahora, lo que vemos es que ni siquiera hay una notificación de aviso ni nada por el estilo, sino que es una decisión tanjante. Entonces, ¿de dónde viene esto? Esto viene de un programa que hizo la comunicadora Nuria Piera, a partir de ese programa que había de denuncia de los compañeritos del gobierno, del partido del gobierno en este momento, lo pusieron a cobrar por las instancias de agua, como es Corazán, la CAS, el INDRI, algunos ministerios, medio ambiente, y educación no es la excepción. Entonces, en ese sentido, como estaba la duplicidad, vino la denuncia de la comunicadora. Está correcto, porque es que está en contra de la ley. Ahora bien, ¿qué pasa? Que viene y la cuava la van a pagar los pobres maestros, como siempre. ¿Ustedes se acuerdan de la navarrada? Así es que se le llama en educación, la navarrada, cuando hizo todos los bloqueos. Bueno, pues ahora, ¿cómo le vamos a llamar?
la acción de Fucalito, porque toda la semana Roberto Fulcar mete la pata siempre algo, o si no que desmienta. Si fue una acción desde la unidad de recursos humanos de tesorería, sería bueno que hagan un pronunciamiento público respecto a esto. Pues le vamos a presentar, miren, le presentamos que a quienes cancelaron de educación en este mes, a quienes, no lo cancelaron de otro lado, cancelaron a maestros que cobran por otras instancias. A todos, no, tenemos pruebas de que no fue a todos. Cualquier cosa, no, estamos aquí con las pruebas, no fue a todos, fue selectivo. Principalmente pertenecen a dos partidos políticos que no son los del gobierno, son de oposición, la mayoría de los que cancelaron de educación de manera arbitraria, no hayan que hacer, y lo que hacen es que lo bloquearon de ahí. Por ejemplo, tenemos directores, tenemos las pruebas, directores que fueron cancelados con maestros. Pero ¿qué pasa? En los directores y técnicos distritales también son regidores. Entonces, ¿qué pasa? Si un maestro o un director es regidor, eso es una posición electiva. Entonces está cobrando un dinero a través del ayuntamiento, que es una instancia del Estado. Pero ¿qué pasa? Si vamos a la norma, si vamos a la ley de administración pública, el artículo 3 reza que la educación es excepcional. O sea, usted puede laborar en educación y en otra instancia siempre y cuando no choquen los horarios. Eso es así. O sea, primero debieron hacer un levantamiento, solicitarle a los implicados la justificación de eso o el desentimiento de ese cargo. O la elección, usted está en educación, usted es regidor, o usted está en educación, está en el Ministerio del Medio Ambiente, elija dónde usted quiere estar. Eso es así, debe ser así. No bloquearle de manera arbitraria en la instancia que a ustedes le dan la gana, porque eso fue lo que ustedes hicieron. Ustedes lo que hicieron el bloqueo, ustedes bloquearon en la instancia que les dio la gana, y no es así. Imagínense entonces a los maestros. Lo bloquearon de educación, maestros de más de 20 años en educación, y no tomaron en cuenta que el ejercicio educativo es excepcional, tal y como lo dice la ley de administración pública. Entonces, ni le preguntaron, bloqueo entonces de la otra instancia donde está. No estamos opuestos a que se le bloquee, pero con un proceso de notificación. Vamos a demostrar que estamos en el siglo XXI, vamos a demostrar de que hemos avanzado, vamos a demostrar de que somos cautelosos, que estamos tratando con profesionales, con seres humanos en general, y que las acciones deben ir en esa dirección. O sea, repetimos, no nos oponemos a que lo bloqueen aquellos que están cobrando por dos instancias o más, porque hay gente que no lo bloquearon y cobran por más de dos instancias. Tenemos las pruebas, las tenemos, nosotros las tenemos, cualquier cosa, para que nos cuestionen, porque tenemos las pruebas y sabemos de qué partidos son y quiénes son, todos lo tenemos. Es más, tenemos un caso ahí que no lo voy a presentar, que cobra 70,000 por educación, pero también cobra por otra instancia del gobierno, pero no lo bloquearon. ¿Por qué sería? Esto fue un proceso selectivo, el del mes de mayo. Yo no sé si es que van a completar en junio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué reza la ley? La ley reza también en el artículo 3 que, aparte de que si no hay choque de horario, son excepcionales los que están en carrera administrativa docente administrativa. ¿Qué significa eso? El docente administrativo es director, subdirector, porque se supone que no está sujeto a un horario fijo, con estudiantes presentes, que no lo va a dejar solo. Entonces, la regiduría, óigame, que eso es un día al mes a reunión ordinaria, un día al mes.
y lo bloquearon, pero no le mandan una notificación al ayuntamiento o para que sea un regidor honorífico, que es lo correcto, como en los tiempos de cuando se inició esta república. Los regidores eran honoríficos, entonces hay regidores que pueden decir, bueno, o haga una licencia mientras yo esté ejerciendo este puesto, una licencia sin disfrute de salario aquí, sin disfrute de sueldo. Pero no, eso es arbitrario, porque que estamos todavía en los años 30, 40, estamos hablando de los 1930, 1940, en el apogeo de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Pues debe ser eso, que estamos en esos tiempos. Entonces, mientras tanto, en este mes pasado, esos maestros dejaron de cumplir su compromiso bancario en cooperativa y en la familia, porque no fueron notificados y les dieron donde más les duele, en educación, después de tener más de 20 años. Arbitrario e ilegal. Óigame bien. Arbitrario e ilegal en los casos de los directores y en el caso de los técnicos. Debieron pedirle la justificación. Dejo ese tema ahí. Bueno, pues pasamos a otro tema. En el tema vamos a ver, con ayuda del director, vamos a ver el calendario escolar. El calendario escolar del mes de julio, vamos a ver el mes de julio, tiene algo especial. Atención familia, los maestros, porque debemos señalar, óigame bien, el calendario escolar no es la excepción. Este año a los maestros no les llegó el calendario escolar en físico, al igual que el año pasado, no llegó físico. Antes llegaba el librito para cada maestro, por lo menos para cada director, ni para los directores llegó. Oiga bien, esto llegó así por la página y uno tiene que irlo a buscar allá. Así, desentendido. Como que eso es así, desentendido, que no hay un deber de entregar el calendario escolar a cada uno de los miembros del Ministerio de Educación. En el calendario escolar tenemos que, atención, mírenlo ahí, el 22 de julio es el día de cierre, el 22 de julio es el día de cierre del año escolar para los estudiantes. 22 de julio es lo que tiene establecido el Ministerio de Educación. O sea que, aunque dice el calendario escolar en junio que el del 20 de junio ya están los exámenes completivos, quiere decir que todo aquel que libere las asignaturas en los centros educativos, ya antes del 20 de junio está libre, ya está con su familia. Pero siguen en los centros educativos aquellos estudiantes que tienen asignaturas pendientes. Entonces estos estudiantes, que muchas veces vienen en masa, porque recordemos que venimos de un proceso de educación a distancia remota, y en ese sentido este tipo de educación presencial es más rigurosa y el estudiante tiene que readaptarse. Estamos en un tiempo de transición. Entonces, el calendario escolar establece eso, que hay un proceso de recuperación. O sea, el muchacho que va, el estudiante, perdón, que va a exámenes completivos, va a recuperación antes. Y si en completivo no pasa, no logra promover las asignaturas pendientes, entonces pasa a exámenes extraordinarios, pero está contemplado también un proceso de recuperación y preparación, nivelación de esos estudiantes antes de tomar las asignaturas de extraordinario. Estamos hablando en el nivel secundario. Entonces, ya después que todo ese proceso pasa, entonces el 22 salen los estudiantes. Total, no queda ni un estudiante en los centros educativos. Bajo ninguna razón queda ningún estudiante en los centros educativos después del 22 de julio, porque recordemos que el mes de vacaciones es en agosto. Sabe que nos cambiaron las vacaciones, ahora es en agosto, antes en julio. Entonces, el 29 de julio es la salida de los maestros de los centros educativos. 29, una semana después. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que comienzan ajustando las calificaciones, cuadrando los registros, dejando todo listo.
Nada pendiente debe quedar para que el próximo año escolar entonces todo el mundo comience desde cero. Nada pendiente del año anterior. Esa es la idea, ese es el calendario escolar que queríamos presentar, la parte de julio específicamente, para que nos ubiquemos en el tiempo y planifiquemos todo. Aquellos maestros que nos ven tengan la oportunidad de ver esta situación. Aprovechamos también que precisamente, atención país, el pasado pleno, que fue el segundo de ADP, esto es otro tema, el pasado pleno de ADP aprobó que desde el 30 de mayo al 30 de septiembre serán reestructuradas y formadas, donde no la hayan, las unidades de base en todos los centros educativos del país. En todos los centros educativos del país se van a reestructurar, donde existen y donde no existen se van a formar las unidades de base. Claro, ese es el calendario que emitió el CEN. Ahora bien, las seccionales harán su calendario, lo darán a conocer y estarán ajustados en ese plazo. Hay maestros que se ponen la mano en la cabeza, Osvaldo, pero agosto, el mes de vacaciones, está metido ahí. Sí, eso está contemplado. En agosto no va a estar ese trabajo porque se supone que los maestros están de vacaciones. Eso es contemplando que después de vacaciones todavía quedará un mes para trabajar con las formaciones de las unidades de base y las reestructuraciones. Asimismo, entonces, nosotros hablamos de otro tema. Queremos señalar que hicimos un comentario en el pasado programa sobre una corriente minoritaria que hace vida, tiene sus méritos, tiene su discurso, tendrá sus valores, y parece como que le inquietó, ven a uno en la calle y en lugar de hacer un comentario aquí en el canal o en nuestras redes, entonces ven a uno y quieren como darle golpe a uno en la calle. Así mismo, entonces quieren enfrentar a uno. Me encontré con uno, atención, profesor Sisto Gavín, me encontré con uno de la gente de usted, pues él quería darme golpe, pues hice un comentario, desmiéntanlo ahí. Ustedes lo saben muy bien, no es ahora en este año, óigame bien, no fue en este año, pero ustedes hablan mucho de relevo, hablan mucho de la nueva generación, pero no hay el modelo, no dan ejemplos desde arriba, porque la cabeza es el profesor Sisto Gavín, y la primera vez que fue miembro del CEN, porque esta es la segunda vez, fue presidente de la seccional de San Francisco de Macorís. Desmiéntame. Y ocupó todo el tiempo los dos cargos, nunca renunció, debió renunciar para que el secretario de organización asumiera la posición. Entonces estuvo en los dos cargos. Entonces, ¿a dónde se habla de descentralizar y dar oportunidad? No son ejemplos en eso. Y la segunda parte que nosotros señalamos de el profesor fue que usted estaba en la gestión de Xiomara Aguante en una comisión, que en esa comisión renunció el profesor Julio Canelo. Usted no renunció. No renunció. Esa comisión fue la que firmó, la que aprobó el acuerdo con el señor Roberto Fulcar, el famoso acuerdo que pensaban que no lo iban a cumplir. Óigame, porque los números le dieron a ustedes, los números le daban que Eduardo no iba a ganar la ADP. Entonces hicieron un acuerdo para venderle una historia bonita, una película a los maestros, que los maestros no se la creyeron y como quiera votaron por Eduardo. Y se encontraron con el revés, le cayó el karma, porque entonces tuvieron que enfrentar el acuerdo leonino lleno de mentiras que ustedes firmaron. Entonces hubo que aterrizarlo, querían aumentarle a los maestros un 3 o un 4%, porque si fuese serio, óigame profesor, si ustedes fueran serios, no hubiesen firmado un aumento salarial sin fecha, óigame bien, sin fecha y sin monto, atención maestro, porque eso es así, a ustedes les duele. Y lo firmó Xiomara, lo firmó Sisto Gavín y lo firmó la de reformista Primitiva Medina, entre otros que no está, de la Duarte también estaba en la comisión y lo firmó.
Yo tengo los datos de quienes firmaron y lo firmaron sin fecha. O sea, en este año, porque lo firmaron fue que había un aumento salarial en el año 2022. O sea, lo podían hacer el 31 de diciembre y nos aumentaban un peso nada más. Un peso, 2 pesos, 10 centavos nos aumentaban y ya cumplieron. Eso fue lo que ustedes firmaron. Y eso es de bandido, eso es irresponsable. Entonces eso está ahí la historia. Bórrenla como la borran. Esa es la historia. Y aunque me emplacen en la calle, me vean donde quiera, señores, este es un país de libre expresión, que nos quieren amordazar ahora con una ley ahí, pero mientras tanto esto es libre expresión. Y mientras tanto, nuestro compromiso, no tenemos ningún sector, nuestro compromiso con la verdad, y la verdad es esa. No son ejemplos para querer despotricar ahora el 10% conquistado. No son ejemplos de eso. No son ejemplos para criticar a otras corrientes. No me refiero a una sola. Al universo de las corrientes tradicionales. No son ejemplos. Entonces esa es la realidad. Entonces queríamos hacer este comentario para que no entendamos. Bien, por otro lado queremos señalar a los maestros lo siguiente. Tenemos estos datos. ¿Qué tenemos nosotros? Interesante. Lo que están dando calculadoras. Miren, el sueldo base de secundaria, vamos a decir, si estamos hablando 50.800, eso es de director, 50.833. Estamos hablando a cuánto aumenta el salario base, porque si lo tenemos ahora en menor, entonces el salario base debe llegar a 50.833 con 55 centavos. Entonces, sí, se cumple lo que dijo el profesor Eduardo Hidalgo, porque una cosa es lo que se firmó, y oiga, profesor Eduardo, y demás del comité ejecutivo, ustedes no tienen control de eso, ustedes no son ministerios, ustedes firmaron un acuerdo, lo que ustedes tienen ahora es que ver si le cumplen el acuerdo de manera íntegra. Usted acaba de anunciar, profesor Eduardo Hidalgo, y de aclarar, de ratificar que el aumento es sobre el salario bruto. Qué bueno, sobre el salario bruto que se devengan, y que a los incentivos hay que aplicarle ese mismo 10%, hay que aplicarle a los incentivos. Perfecto. Bueno, pues entonces quedaría que el que tiene 5 años de servicio, con el 5% estaría aumentando a 2.541,68. El que tiene 10 años estaría devengando 5.083,35, y el de 15 años 7.624,98. Esos son los del incentivo por años en servicio, la antigüedad en el sistema. Entonces, maestría, estaríamos hablando de 5.083,35. Estamos hablando de los maestros activos. Bueno, pues la evaluación de desempeño, que está entre comillas, esperamos también que sufra los aumentos de lugar, que lo sufra en los aumentos de lugar. En ese sentido, entonces, tenemos que decirle, jubilados y pensionados. Hay un decreto que lo hicieron en la actualidad magisterial, no en la fuerza de papel, que lo trataron ahí en ese programa. Le invito a verlo, creo que el programa pasado de actualidad magisterial. Le invito a verlo porque ahí está el decreto y lo trataron los compañeros sobre que el Estado se ha visto en la obligación de corregir unas distorsiones salariales que abarcan a cientos y más cientos de jubilados y pensionados. Ahí ustedes están contemplados. Aparte de eso, se está tratando, tengo información que se está tratando de buscar una solución a casi 11.000 jubilados y pensionados. Óigame bien, casi 11.000 jubilados y pensionados que no pertenecían al SEGMA, se fueron para otra ARS. Entonces, cuando se jubilaron y pensionaron, la ARS lo dejaron en el aire. Vayan a los hospitales a morirse. Así fue. Entonces tenemos casi 11.000 maestros jubilados y pensionados que no tienen ARS en este momento, y se está buscando una solución. Yo quiero aplaudir esa acción, pero quiero primero ver los resultados y ojalá lo puedan hacer. Ahora,
El mensaje a los maestros activos, señores, nuestro seguro es el SEGMA. El SEGMA, bueno, malo, como usted lo considere, regular, aceptable, como usted lo considere, es nuestro seguro. Únicamente para maestros y su familia directa. Cuando tú eres maestro activo, el SEGMA. Te jubila, el SEGMA. Pensionado, el SEGMA. No te sacan del SEGMA. Otra RS te sacan. Ahí hay un metamensaje. Entonces lo que le queremos decir es, si insisten, porque es de libre albedrío, usted es el que elige en qué seguro estar. Si usted insiste en quedarse en ese seguro, recuerde que usted le está dando la masa, está cotizando de su salario en los tiempos buenos, en los tiempos de la vaca gorda, le está cotizando de su salario y el patrón le está cotizando a esa RS que usted eligió, que no es el SEGMA. Entonces, cuando se quiere jubilar y pensionar, quieren venir al SEGMA, darle los huesos al SEGMA. No, el que se coma la masa, que se come el hueso. Entonces, en ese sentido, lo que queremos decirle es a los maestros, orientarles, miren, compañeros y compañeras, aprendan del ejemplo de esos casi 11.000 maestros jubilados y pensionados que están sin seguro médico en este momento. ¿Qué está esperando? ¿Quiere ser parte de esa lista o va a tomar la decisión desde ya? Se lo dejo de tarea. Señores, gracias por recibirnos. Esperamos los comentarios aquí en el canal, que los leo todo y les respondo en el próximo canal. Hasta aquí esta entrega de A Fuerza de Papel y a Punta de Lápiz. Gracias por recibirnos.